Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, inteligencia artificial y sus aplicaciones. Y para ello nos acompaña Diego Paramo de ADEN. Bienvenido, Diego. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Jackie, gracias por tenerme aquí en tu programa y a toda tu audiencia un saludo muy especial. Gracias por estar aquí con nosotros y poder compartirnos sus experiencias y todos los conocimientos. Cabe resaltar que Diego, aparte de estar en ADEN, también tiene una empresa que se dedica al tema de inteligencia artificial, por lo tanto es un experto en el tema. Vemos, Diego, de que inteligencia artificial es mucho más que chat GPT, porque la gente siempre dice, ay, sí, es ese chat y todo, pero es mucho más porque tiene diferentes aplicaciones. Pero dinos en esencia, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, es una gran pregunta, Jackie, porque de hecho, es las preguntas que yo más recibo en general. Y de hecho, por eso empiezo normalmente mis charlas hablando un poco de esto. Hay un tema claro y es que la definición de inteligencia artificial lleva muchísimos años en la humanidad, año 1956. En realidad, la mejor manera que yo puedo describir qué es una inteligencia artificial es la manifestación de una inteligencia similar a la del ser humano en un ente no humano. ¿Eso qué implica? Que realmente tengamos la capacidad de replicar ese pensamiento humano o la forma en la que nosotros pensamos, razonamos en una máquina. Si uno se pone a pensar, es bastante complejo, ¿no? Es decir, la capacidad cognitiva del ser humano es compleja, la forma en la que pensamos, decidimos, inclusive cómo sentimos. Entonces, realmente la gran mayoría de las implementaciones o los tipos de inteligencia artificial están tratando de asemejarse a la forma en la que pensamos nosotros. Ahora bien, esa es la primera parte de la pregunta. La segunda es, aparte de ChatGPT, ¿qué hay? Y hay un montón de tecnologías que se pueden implementar. Obviamente, digamos que la más grande, la más importante es Machine Learning o aprendizaje automático. Machine Learning, hay una cosa muy interesante dentro de Machine Learning y es que cuando uno construye inteligencias artificiales a partir de tecnologías como Machine Learning, piensen que Machine Learning es una subcategoría, ¿cierto? De inteligencia artificial. Lo que tiene, la manera más fácil también de explicarlo es las máquinas tienen la capacidad de aprender, tienen la capacidad de volverse mejores en las actividades que hacen. Muy similar a como somos nosotros en el ser humano. Fíjate que las personas que son tremendamente buenas en un deporte deben practicarlo permanentemente. Entonces, y cada vez van adquiriendo capacidades que les permiten ser cada vez mejores. Esto mismo pasa con las máquinas hoy en día. Máquinas que están sobre tecnologías de machine learning o aprendizaje automático tienen esa capacidad de ir aprendiendo, ir mejorando a la medida que ocurre. Entonces, teniendo uno una máquina que tiene esa capacidad, ¿en dónde la puede implementar? Que era parte también de tu pregunta. Hay una cantidad de espacios. Unos de los más comunes son, por ejemplo, áreas de marketing, en donde yo podría, a partir de entendimiento profundo de mi cliente y de mi usuario, poderle predecir cuál es la probabilidad de que compre un producto o un servicio y con ese producto o servicio ofrecérselo. También, por ejemplo, fíjate a nivel comercial. Para las organizaciones sería muy bueno utilizar algoritmos de aprendizaje automático para poder volverse mucho más eficientes en saber cuál es el prospecto a atacar. Te voy a poner un ejemplo. Si uno tiene mil prospectos en una organización y a partir de los datos que ya tiene eso y pone algoritmos de inteligencia artificial a predecir cuál es la que tiene la mayor probabilidad de ser mi cliente, yo te podría decir, no te enfoques en esos 1000, enfócate solamente en estos 200, que es muy probable que vas a tener la misma cantidad de, digamos, de resultados e inclusive más con un menor esfuerzo. Entonces, digamos, aquí me puedo quedar horas contándote, digamos, todas las posibilidades que hay. La ventaja es que la gran mayoría de las implementaciones son muy claras, muy concisas y les ayudan a las organizaciones de todo tamaño, desde organizaciones pequeñas, medianas, hasta grandes corporaciones. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ver la inteligencia artificial como un aliado, porque muchas veces hay un rechazo de eso por parte de las personas porque creen que van a quitarles el trabajo, pero no, vienen a ayudarnos a hacernos más eficientes, a que las empresas tengan disminución de costos, ¿verdad? Y que se le pueda sacar el mayor provecho para poder utilizarlo también en marketing, entonces en diferentes aplicaciones que tú has dicho. Y vemos entonces que la inteligencia artificial es un tema que se ha utilizado desde hace muchos años. No sé si estoy mal
mal, pero es como en los años 1950 o 1930, creo que tú habías dicho que se empezaba a hablar desde inteligencia artificial. Entonces, es un tema que se ha ido utilizando, pero ha tenido un boom en los años más cercanos y vemos también que hasta la gente se está capacitando en este tema porque están saliendo trabajos relacionados a esto, en donde necesitan gente que esté capacitada en estos temas. Ahora vemos entonces, Diego, de que el tema del test de Turing también se puede aplicar en donde ayuda a que la gente no se dé cuenta de que está platicando con una máquina, ¿es correcto? Sí, a ver, y creo que has tocado un montón de temas que son muy importantes, tal vez mirarlo uno por uno. El típico concepto que nos dicen, la inteligencia artificial viene efectivamente a reemplazar trabajos. Y la realidad es que en ciertos casos sí, efectivamente sí va a haber un proceso de desplazamiento de ciertos seres humanos, sobre todo lo que yo comentaba en la charla que tuve la oportunidad de tener allá, es que sobre todo en tareas muy repetitivas, ¿sí? Y sobre todo en tareas en donde el nivel de error humano puede ser alto. Entonces digamos que, y tampoco está mal decirlo, ¿sí? Tampoco está mal, ¿por qué? Porque hay que poder entender las capacidades de una tecnología como estas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Jackie, que la forma en la que uno tiene que ver la tecnología es como algo que viene a ayudarte y no tanto a reemplazarte. Ahora bien, ¿qué sí creo que va a pasar? Aquellas personas que empiecen a entender mejor la inteligencia artificial, aquellas personas que se tomen el trabajo de entenderlas, de estudiarlas y de aprender cómo aplicarlas, son personas, y fíjate que son humanos, que van a reemplazar y van a desplazar a aquellos que no lo saben. Y esto es claro porque es que las organizaciones están dando cuenta que este tipo de, de este tipo de tecnologías les permite ser más eficientes. Entonces, ojo, porque aquí el tema es el momento correcto para empezar a aprender de esto, ¿ok? Ahora bien, en la siguiente parte de lo que me mencionabas, y es definitivamente aquí lo importante, independiente de cualquier cosa que nosotros queramos pensar, es para dónde vamos a llevar esto, ¿cierto? Es decir, en dónde lo queremos implementar y en qué nos va a impactar a nosotros. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, esa es la mejor manera de poder determinar en dónde puedo generar un impacto. La mejor manera que yo he visto para poder implementar este tipo de tecnologías es siempre resolviendo un problema de negocio. Y piensa que en cualquier negocio, en cualquier organización, siempre van a haber muchos problemas. Muchos pueden ser susceptibles de ser impactados por una inteligencia artificial, otros no. Entonces ahí es en donde tenemos que entrar a mirar qué tecnologías nos vienen a asistir, cómo nos pueden ayudar a que realmente el ser humano se pueda enfocar en aquellas tareas que genera valor. Y muchas, nosotros como seres humanos generamos valor en todas partes. Lo que pasa es que es muy probable que en ciertas partes la tecnología sea mejor. Sí, totalmente de acuerdo de que estas tecnologías vienen a suplir necesidades que hay en las empresas. Hay que hacer una investigación detrás de qué necesidades puedes suplir, ¿verdad? Porque si solo lo aplicamos así por así, no le vamos a sacar el mejor provecho. Y tenemos que tener entonces ese recurso humano capacitado, porque si no te actualizas, te quedas atrás y ahí sí te quedas sin trabajo, ¿verdad? Ahora vemos, Diego, de que también los países han estado poniendo ciertas regulaciones para que haya respeto de datos, también se pueda cumplir con ciertos temas ahí. Cuéntanos un poco de esas Mm. regulaciones que, por ejemplo, tiene Europa, tiene Estados Unidos. En Guatemala todavía no tenemos alguna regulación, pero tenemos que irnos ya adentrando en eso para ir cumpliendo con esos temas, ¿verdad? Pues mira, y es muy buen el tema que traes porque realmente el problema hay que dividirlo en dos, ¿ok? Un tema es los datos y cuáles son los datos que yo estoy capturando, analizando y procesando como organización. ¿Y por qué lo digo? Porque en Guatemala efectivamente hay leyes de privacidad de data, ¿cierto? Digamos en donde dices, oye, si yo le voy a entregar a un tercero mis datos personales, mi nombre, mi apellido, mi cédula, mi correo electrónico, mi dirección, mi número de tarjeta de crédito, ¿cómo esa organización o ese tercero que le estoy entregando los datos está realmente guardando esa información? ¿Qué tan tranquilo puedo estar yo al entregarle esos datos a otra organización, a otra compañía? Entonces, fíjate que efectivamente ya hay una regulación importante en todo Latinoamérica y a nivel global
de manejo de datos. En particular, me parece que los países, digamos, que están más avanzados en este tema de regulación de datos es Europa, la regulación europea y la regulación americana. Pero de todas formas, cada uno de los países tiene su propia regulación. Entonces, ese es un primer tema que son los datos. ¿Y por qué es importante? Porque a veces uno captura datos, toma datos de terceros y tiene que tener en cuenta ese tema de privacidad de data. Y esa es la primera parte, ¿cierto? Ahora, la segunda parte es cómo vamos a regular las inteligencias artificiales y cómo vamos a regular el desarrollo de inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque es que al fin y al cabo, cuando uno tiene máquinas que tienen capacidad de tomar decisiones, de asemejarse al ser humano, probablemente de llegar a adquirir inclusive conciencias, el tema es cómo las estamos desarrollando y de qué manera probablemente pudiéramos llegar a tener control sobre esas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque obviamente es una preocupación a nivel de humanidad de, oye, ¿se podría llegar a salir de control una inteligencia artificial? Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí sí no hay todavía regulaciones muy claras. Aquí inclusive a nivel mundial no las hay. Y es un reto importante, ¿por qué? Porque está regulando algo tremendamente técnico. Y así como probablemente hay personas que están desarrollando inteligencias artificiales para hacer el bien, hay probablemente compañías y personas que están desarrollando inteligencias artificiales para hacer el mal, me explico, para hacer cibercrímenes, para hacer hackeos, para robarte tus cuentas de social media y pedir un dinero a cambio para devolverlas. Entonces aquí el tema es, en términos de regulación, que me parece completamente válido, es una discusión que hay que tener es esto para dónde va, quién lo va a controlar, cómo se está desarrollando. Pero ahí todavía sí falta mucha tela por cortar, es decir, todavía no está tan claro y pues evidentemente los países más avanzados están empezando a tener esas discusiones, pero todavía sigue estando tremendamente libre ese proceso. Sí, entonces en Guatemala ya tenemos la base, que es la protección de datos, pero tenemos que ir más allá con esa tela que cortar, lo que tú dices, y ver cómo va avanzando este tema. Ahora vemos, Diego, en el tema de las pymes. Vemos de que Guatemala, igual que Centroamérica, tenemos la base de la economía en las pymes. ¿Cómo podemos ir aplicando la inteligencia artificial en las pymes? Porque puede haber como una barrera mental en donde dicen, bueno, la inteligencia artificial puede ser solo para grandes empresas pero no aplica para mí, pero sí se puede aplicar también en las pymes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y eso es lo que yo te comentaba. Digamos que había una idea que este tipo de tecnología solamente era para organizaciones grandes, ¿cierto? Digamos Fortune 500 o compañías, digamos las 100 compañías más grandes de cada país. Y en realidad el concepto al principio, digamos hace 8 años o algo así, era válido porque digamos es extremadamente costoso desarrollar sistemas de inteligencia artificial. ¿Cuál es la buena noticia? Cada vez estas tecnologías se han empezado a convertir más y más costo eficientes, más económicas y más asequibles. Eso significa que inclusive te diría que desde una microempresa podría empezar a utilizar cierto tipo de algoritmos para su organización. En donde veo que hay unas oportunidades grandes, digamos que, como te comentaba antes, temas de marketing se pueden utilizar, temas de ventas, por supuesto, tema de manejos de inventarios, eh, predicción de comportamiento de consumidor. Todo ese tipo de herramientas hoy en día se disponen, son herramientas que son sencillas de encontrar, relativamente fáciles de implementar. Entonces, digamos que cada vez veo que la, la, la pequeña, la mediana empresa tiene la posibilidad de acceder a este tipo de tecnologías. Ya es un tema importante que tú acabas de mencionar y es la mentalidad. Y ahí es en donde yo creo que como seres humanos y como directivos de organizaciones estamos fallando, porque veo que las organizaciones no están tomando las decisiones de salir adelante y de salir adelante con proyectos de este estilo, no porque no vayan a tener un retorno de la inversión, sino por desconocimiento. No saben en dónde implementarla, no saben cuál es el impacto que puede hacer. Pero indiscutiblemente hoy en día yo veo muchas organizaciones pequeñas y medianas ya utilizando ese tipo de algoritmos. Entonces es algo que puede utilizar sin problema una organización pequeña.
Sí, ahora las pymes entonces tienen ese reto de ir descubriendo estas nuevas tecnologías para irlas aplicando y sacarle el mejor provecho para ser más competitivas. Vamos a un corte y Correcto. lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo y estamos tocando entonces el tema de inteligencia artificial y sus aplicaciones con Diego. Nos está compartiendo sus experiencias a nivel internacional. Él ha trabajado con varias empresas y también ahora va a tener en ADEN un curso ahí o una capacitación que luego nos va a ir contando. Ahora cuéntanos, Diego, vemos de que entonces tenemos el riesgo con inteligencia artificial porque como se pueden sacar cosas buenas, también se pueden sacar cosas malas. Y hay un riesgo que se llama el deep fake. Cuéntanos sobre ello. Bueno, los deepfakes en realidad es una área de la inteligencia artificial que le permite a las personas poder crear contenidos a partir de otros contenidos. Es decir, esto es parte de una parte, esto es una parte desde, digamos, desde la inteligencia artificial que se llaman tecnologías generativas, que tú a partir de diferentes mezclas o contextos, por ejemplo, de un video, mezclando un video con un audio, o mezclando un video de una persona con la cara de otra, tú puedes llegar a crear videos tremendamente similares a los originales, pero a partir de una inteligencia artificial. Entonces, un deepfake en realidad, ¿qué es? Un deepfake es la posibilidad de, por ejemplo, poner en un video, que por ejemplo, en este momento que estoy grabando yo, ponerle la cara del presidente Obama y que inclusive tenga la voz del presidente Obama y yo hacer una alocución eh, haciéndome pasar por el presidente Obama, ¿cierto? Por ejemplo, ese es un ejemplo. ¿Eso a qué conlleva? Digamos que va a ser en algún momento dado muy difícil identificar cuál es, em, cuál es el real y cuál no es el real. ¿Por qué? Porque estas tecnologías cada vez se están volviendo más y más y más potentes y más reales. Entonces ahí el problema es, esto va de la mano de lo que siempre hemos seguramente hablado y es un tema que azota a toda Latinoamérica en general y a nivel global, el tema de los fake news. Entonces, claro, por supuesto, yo puedo crear contenidos muy interesantes, pero estos deepfakes, que son sobre todo temas de video, pueden llegar a generar noticias falsas y se pueden diseminar muy fácilmente, muy, muy fácilmente a nivel global. Entonces, digamos que aquí hay un reto muy grande a nivel tecnológico. ¿Por qué? Porque a medida que estas tecnologías se van volviendo mejores y yo, por ejemplo, tengo un video que no sé si es el real o no, esto puede generar impactos en mercados. Y ahí es en donde probablemente inteligencias artificiales van a tener que ir a competir con las otras inteligencias artificiales para saber si es real o no. Entonces ahí hay un tema muy importante en términos de manejo de datos, manejos de medios, de noticias, en donde la gran mayoría de medios con los que yo hablo están tremendamente preocupados porque este tipo de tecnologías mal llevadas evidentemente pueden generar impactos negativos. Sí, porque pueden tener intenciones detrás de crear un caos en un país o crear caos en las bolsas de valores o en las economías Correcto. que pueden crear diferentes riesgos a nivel mundial. Por lo tanto, la ética y los valores tienen que estar en nuestras bases, ¿verdad? Como seres humanos para no crear esos temas que pueden impactar de forma negativa. Ahora vemos, Diego, el tema de gestión del cambio. Cuando uno va a aplicar la inteligencia artificial, tiene que haber gestión del cambio tanto en nuestra empresa, a veces con proveedores o a veces con clientes, dependiendo de cómo se está aplicando. Es correcto. ¿Y por qué es importante esa gestión de cambio? En realidad la gestión de cambio es importante porque si uno se pone a pensar, si yo quiero impactar un proceso dentro de mi organización, que pongamos el ejemplo, llevo haciéndolo 15 años, 10 años, 5 años en mi compañía, de manera igual, yo siempre toda la vida lo he hecho así. Y ahora quiero impactarlo con inteligencia artificial. ¿Qué puede pasar? Probablemente se van a automatizar partes de de ese proceso. Probablemente actividades que hacías antes ya no las vas a tener que hacer. Se automatizaron y se mejoraron. Y esto, cuando yo lo he visto en términos de implementaciones sobre las organizaciones, hay algo y es que pues el ser humano está acostumbrado a hacer lo que ya venía haciendo. Y ese cambio, modificar comportamientos, modificar patrones, se tiene que acompañar en el momento en que uno implementa tecnologías como esta. Por lo que les digo, digamos que al fin y al cabo,
mal que bien, todas estas tecnologías pueden modificar procesos. Entonces, en términos de implementaciones, y creo que esto es muy importante, yo sí creo que las organizaciones tienen que acompañar a su recurso humano en el momento en que se implementan tecnologías, sobre todo tecnologías tan disruptivas como estas. ¿Por qué? Porque si no, el proyecto puede llegar a fracasar, porque el humano sigue haciendo las cosas de la manera anterior y no probablemente utiliza las capacidades tecnológicas que se le instalaron. Entonces, ese tema de gestión de cambio es súper importante. Eh, Evidentemente hay que acompañarlo durante todo el proyecto e inclusive una vez ya se termine y está puesta en marcha, porque definitivamente ahí puede haber un riesgo latente en términos de no estoy logrando los resultados que quiero, pero es porque no hice una correcta gestión de cambio. Sí, y hay que tener también la integración de los equipos en los proyectos para que tenga una mayor aceptación y que pueda tener un mayor éxito este proyecto de inteligencia artificial que se esté aplicando. Entonces, Diego, vemos de que como puede tener diferentes aplicaciones la inteligencia artificial, también se puede utilizar en la banca. ¿En qué parte se puede ir utilizando en la banca para que se le pueda sacar un mejor provecho? Pues mira, muchísimas en realidad. Yo pienso que la banca, yo veo a la banca siempre como un aliado y creo que la banca es tremendamente importante, no solamente desde el punto de desarrollo económico, sino de capacidades efectivamente para las organizaciones y para las personas. Si la banca está permitiendo que la gente pueda tener ahorros, la banca está permitiendo que podamos pagar por ejemplo, sin efectivo. Entonces, digamos que la banca en general, yo la veo como una ayuda, ¿cierto? Como un asistente. Y en ese sentido hay muchas aplicaciones. Digamos que piensen solamente en la interacción de uno como cliente de un banco con ese banco. Si ese banco automatiza y tiene una muy buena servicio al cliente hecho por inteligencias artificiales, a ti no, en realidad no te importa si es una inteligencia artificial siempre y cuando te resuelvan el problema y lo hagan de manera amable. ¿De acuerdo? Es decir, si uno está teniendo, y piénsalo no solamente con la banca, con cualquier organización, en donde yo quiero tener una relación con esa organización, quiero hablar con ellos, quiero pedirles que cambien algo o alguna información. Si alguna máquina lo está haciendo y lo está haciendo bien, fantástico. Ahora, también, ¿qué otro tipo de cosas me parecen importantes? Yo creo que la banca también puede ayudar mucho en el proceso de aprendizaje financiero. ¿Y a qué me refiero eso? Si nosotros ayudamos a que la banca realmente sea un motor para que la gente gestione y maneje mejor sus propias finanzas, creo que ahí, por ejemplo, inteligencias artificiales pueden ayudar muchísimo a que podamos guiar mejor a las personas, guiar mejor a las organizaciones a partir de los propios datos que generan ellos. Si yo ya sé lo que viene comprando la persona, cómo lo compra, a través de qué canales, yo puedo ayudarle a tener una mejor gestión financiera. Entonces yo creo que ahí hay muchos casos interesantes de uso, pero evidentemente me enfoco sobre todo más en todo lo que tiene que ver de cara al cliente, cómo yo le ayudo a mi cliente a realmente sentir ese valor tan importante que genera la banca hoy en día. Sí, conociendo mejor al cliente pueden obtener mejores productos, también productos personalizados o también evitar fraudes que se ha estado dando mucho. Ahora vemos, Diego, en base a tu experiencia, ¿qué recomendaciones tú puedes dar en el tema de inteligencia artificial, tanto aplicado como empresa, como a las personas y a todo lo que se puede dar con esas aplicaciones? Pues mira, es que aplicaciones hay mil, en realidad, y cada día salen nuevas. Em, a ver, ¿qué creo yo que es importante? Digamos, uno también entender qué quiere hacer y en qué quiere impactar. Te voy a poner un ejemplo, si yo necesito, por ejemplo, comunicarme mucho, si quiero permanentemente crear cartas, si tengo que generar presentaciones, si tengo que generar propuestas. Una muy buena aplicación, por ejemplo, es BART de Google o ChatGPT, porque me permite y me ayuda a gestionar y a acelerar, por ejemplo, la producción de contenido escrito, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay unas. Por ejemplo, si yo quiero hacer temas con fotografía, hay organizaciones como Midjourney o organizaciones como Remini, digamos, hay un montón de organizaciones hoy en día que tienen disponibles inteligencias artificiales para, por ejemplo, mejorar fotografías. Si yo tal vez ponía un ejemplo de esos en la charla que estaba dando en Guatemala, y es, si hoy en día muchas personas están tomándose selfies, suben esa información a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial les crea
una fotografía bastante profesional y muy buena para ponerla en su hoja de vida. Eso es algo que antes era impensable. Eso es gracias a tecnologías generativas, eso es gracias a que hay inteligencia artificial, eso es gracias a que hoy en día las máquinas pueden ver y interpretar fotografía y video con visión por computador. Entonces, digamos que hay muchas áreas que efectivamente estamos viendo que están impactando el día a día de las organizaciones y de las personas. Aquí yo creo que es también tener un poco de curiosidad, ¿no? Es decir, ser curioso y empezar a mirar, porque lo que te digo, yo creo que cada día está saliendo una compañía nueva que está resolviendo algún problema. Entonces, casi que estar al día es difícil, ¿no? Casi que estar al día permanentemente en todas las herramientas que hay es difícil. Pero yo sí creo que sí, una forma interesante es ver, necesito resolver esto, ¿será que alguien ya lo está resolviendo con inteligencia artificial? Creo que es el primer paso fácil para hacer. Sí, totalmente. Gracias por esas recomendaciones. Y para ir finalizando, ¿cómo ADEN se está uniendo al barco de la actualización de los estudiantes en temas de inteligencia artificial, estar en la vanguardia? Pues mira, tuve la invitación de ADEN para liderar una especialización en inteligencia artificial. Es muy importante entender para quién va dirigida esta especialización. En realidad, sí, lo que quieren es aprender a hacer, a codificar o a construir una inteligencia artificial. Esta no es para ustedes. Es decir, esta es para un ejecutivo de una compañía, dueño de empresa, que requiere entender mejor qué es una inteligencia artificial, cómo se puede implementar e inclusive que quiera tener conversaciones ya relativamente técnicas con personas que están desarrollando inteligencias artificiales. Entonces yo creo que es un llamado en realidad casi a que cualquier persona que tenga empresa, cualquier persona que esté en una organización que quiera aprender un poco más de esto. Y estamos buscando además un faculty, una cantidad de personas y de profesores de primera línea. La gran mayoría la estamos consiguiendo en Silicon Valley, personas que, y además esto es muy importante, todos los profesores tienen experiencia implementando inteligencia artificial, porque una de las características que tiene ADEN es que todo lo que se entrega en términos de contenido es tremendamente práctico, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta especialización no es la excepción, por el contrario, estamos buscando personas efectivamente que tengan conocimiento y aplicación en este tema en particular y que les pueda enseñar a ustedes de manera muy práctica no solamente el diferente tipo de inteligencias artificiales que hay, sino también cómo se implementa en los casos de uso. Sí, totalmente, Diego. Entonces, la inteligencia artificial nos abre un mundo de oportunidades y qué bueno que ADEN está brindando esas herramientas para ir fortaleciendo esos conocimientos y para que estas empresas o personas que van a tomar el curso que ya puedan tener esos conocimientos para establecer estrategias en las empresas para poder hacer mejor los procesos. Gracias, Diego, entonces, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. A ti, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno